La historia de la humanidad como la conocemos, por libros, etcétera, está llena de acuerdos que no se cumplen, engaños entre quienes se consideraban aliados y literalmente puñaladas por la espalda. Hay traiciones que han pasado a la historia por la trascendencia que tuvieron en su momento y que permanecen en nuestras mentes como uno de los indicativos más evidentes para nosotros desconfiar de la gente. Desde personajes históricos hasta personajes legendarios, es común que en las diferentes culturas que ha habido diferentes traidores entre las leyendas y mitos fundacionales de estas culturas. Vamos a repasar unos cuantos. Efialtes de Tesalia, algunos de ustedes tal vez no recuerdan el nombre, pero tal vez algunos de ustedes lo recuerdan por la película 300, y fue este hombre que está jorobado en esa película y es conocido por traicionar al rey de Esparta, a Leónidas, y lo hizo por medio de mostrarle a los persas una ruta con la cual rodear el paso de las Termópilas, donde los espartanos y sus aliados estaban logrando contener el avance del emperador Jerjes y fueron destruidos, fueron derrotados. Caín, dentro del cristianismo, Caín es el traidor, es el fratricida por excelencia del cristianismo. Todos sabemos que, como nos muestra la palabra de Dios, fue el primogénito de Eva y de Adán, y él traicionó a su hermano asesinándolo por celos. Bruto, el asesino, uno de los asesinos de Julio César, que es también muy recordado en la historia, de cómo se organizó este complot para traicionar a César y asesinarlo porque estaba tomando demasiado poder, y aunque más de 60 senadores fueron cómplices, Bruto es conocido por ser aquel que lo abrazó y le dio esta puñalada por la espalda antes de que fuera entregado. La Malinche, nosotros tenemos a la Malinche, la nativa mesoamericana que sirvió de intérprete a Hernán Cortés durante la conquista de México en el siglo XVI. Y todos sabemos cómo posteriormente los grupos indígenas, incluso dentro de la política, se utiliza mucho a la Malinche como la gran traidora que hizo posible la caída del Imperio Mexica a mano de los españoles. Y así hay muchas y muchas historias. Pero la pregunta es, ¿qué tienen en común todas estas historias que acabo de narrar? La respuesta es que ninguno de estos personajes que fueron traicionados vieron venir lo que sucedía y las consecuencias fueron fatales para ellos y para lo que ellos representaban. Pero en Jesús la historia es completamente diferente. La historia es completamente diferente y lo vamos a ver en el pasaje del día de hoy. Vemos en los versículos 26 al 31 cómo Jesús predice el abandono de todos sus discípulos. Vamos a ver de los versículos 32 al 42 del capítulo 14, cómo Jesús ora que se cumpla la voluntad del Padre. Y los versículos 43 al 50 veremos cómo Jesús es entregado y abandonado por sus discípulos. Mis hermanos, yo quiero animarlos el día de hoy, amigos que nos visitan, quiero animarlos el día de hoy a reconocer esto. Getsemaní nos recuerda cuán determinado está Cristo a salvarnos a pesar de no merecerlo. Getsemaní nos recuerda cuán determinado está Cristo a salvarnos a pesar de no merecerlo. Y vamos a leer el pasaje, Marcos capítulo 14, versículos 27 al 50. Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces.
Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te entregaré. Y todos decían también lo mismo. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Entonces, en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse de que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto sucedió para que se cumplan las Escrituras, y abandonando a Jesús, todos huyeron. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. El contexto, para comprender mejor esto, es importante porque Jesús acaba de celebrar su cena, la cena con sus discípulos de la Pascua, y había establecido, como vimos la semana pasada, un nuevo pacto, anticipándoles que su cuerpo iba a ser partido y su sangre iba a ser derramada como el sacrificio definitivo para el perdón de sus pecados y de muchos. Tenemos que entender algo acerca de los pactos, porque hoy en día ya no tenemos una muy buena idea acerca de lo que es un pacto, pero un pacto demanda lealtad de las partes que participan. Pero la constante en toda la Biblia es: Dios ha establecido pactos con el hombre, y la constante es: solamente Dios ha permanecido fiel a sus pactos, mientras el hombre siempre ha desobedecido los pactos del Señor. Solamente Dios ha permanecido fiel a sus pactos. ¿Y qué es lo que estamos viendo en nuestro pasaje después de que Jesús establece este pacto con sus discípulos? El pasaje en realidad comienza en el versículo 26, y déjeme leer lo que dice: después de cantar un himno, salieron para el monte de los Olivos. En esta sección, 26 al 31, donde Jesús predice el abandono de todos sus discípulos, dice que después de celebrar la Pascua, cantaron un himno. Muy probablemente fue un salmo, y muy probablemente fue el Salmo 118, que, como ya vimos en ocasiones anteriores, es un salmo mesiánico que expresa este anhelo de que el Señor venga y salve a su pueblo. Sálvanos ahora. Y recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén: bendito el que viene en el nombre del Señor, para llevar a cabo esta salvación sobre su pueblo. Pero después de que
Los discípulos de Jesús han visto tantas cosas estando con Jesús, después de que Jesús les ha venido enseñando y diciendo una y otra vez esta enseñanza acerca de cuál sería la naturaleza, de cuál era la naturaleza de la obra que Él vino a hacer, como lo vimos en Marcos 10:45. Entiendan esto, les está diciendo Jesús: el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Previo a esto vimos cómo Jesús le anunció a los discípulos: vamos a subir a Jerusalén, voy a ser aprendido por los principales religiosos de Jerusalén, y es necesario que yo sufra, que yo muera, pero al tercer día voy a resucitar. Y ahora en la Pascua Jesús les ejemplificó y les mostró y creó este sacramento que hasta el día de hoy nosotros celebramos, la Pascua, donde recordamos cómo el cuerpo del Señor fue partido y su sangre derramada. Él les mostró por medio del pan y del vino cuál era la naturaleza de su obra, de lo que Él vino a hacer. Nosotros esperaríamos que para este momento los discípulos ya hubieran agarrado la onda un poco más. Sin duda, ellos ya comprenden un poco más. Pero ahora llegamos a este punto donde Jesús les dice: miren, todos ustedes me van a abandonar. Pero no solamente les dice eso, les dice: todos ustedes me van a abandonar porque así está escrito que va a suceder. Interesante. Jesús cita Zacarías 13, versículo 7, es lo que Jesús está citando, donde la palabra de Dios dice: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. En su contexto, este pasaje de Zacarías 13, que es bastante complicado, pero en su contexto el Señor está diciendo, comienza este pasaje diciendo de Zacarías 13, que el Señor, su pueblo está en una situación en la que están todavía de alguna manera exiliados, aunque algunos han regresado a Jerusalén en tiempos del profeta Zacarías, pero el pueblo sigue de alguna manera exiliado porque no han sido rescatados del todo, no ha sido vindicado el pueblo de Israel, y todo esto a causa de su pecado, de su desobediencia a los pactos del Señor. Y el Señor les prometió: pero miren, un día cuando pase el tiempo de su castigo, yo los voy a purificar a ustedes. Habrá una fuente de agua por la cual ustedes serán purificados. Y ese es el contexto de Zacarías 13:7. Y después continúa hablando acerca de cómo en aquel tiempo ya no serían necesarios ni siquiera los profetas, pero después comienza a hablar de un pastor. Este pastor herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. De un pastor, fíjate, el Señor les promete: ustedes van a ser purificados, yo los voy a purificar con una fuente de agua que va a estar fluyendo. Esa fuente de agua ahora es ilustrada con un pastor que va a sufrir en lugar de las ovejas, que son las rebeldes. Eso fue lo que prometió el Señor. Heriré al pastor, esto es lo que significa, y las ovejas se dispersarán. Es decir, que no había nada que esas ovejas pudieran hacer, sino que este pastor, dando su vida por ellas, traería la purificación para el pueblo del Señor. En respuesta, Pedro y los demás discípulos le dicen a Jesús: no te abandonaremos. Aunque todos los demás se aparten, yo sin embargo, dijo Pedro, no lo haré. Y dijeron todos juntos: aunque tengamos que morir junto a ti, no te negaremos. Pero Jesús ya les había dicho que estaba escrito. Y ahora le dice a Pedro: Pedro, de hecho te digo, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y vamos a ver la próxima semana el desenlace de esto que Jesús le acaba de decir a Pedro. Pero el punto aquí es que Jesús sabe que sus discípulos no podrán cumplir su promesa de no abandonarlo. Esto es interesante porque esto nos lleva a comprender un poco mejor lo que sucede en Getsemaní, versículos 32 al 42, donde Jesús ora
que se cumpla la voluntad de su Padre. En Getsemaní, que es también un monte de olivos, Jesús pide a sus discípulos que lo esperen hasta que Él haya orado. Se lleva consigo solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son los mismos que estuvieron con Él en el monte de la Transfiguración. Ustedes se acuerdan. Y nos dice el pasaje que comenzó Jesús a angustiarse mucho. ¿Qué contraste? En el monte de la Transfiguración, Jesús les mostró toda su gloria divina a estos mismos discípulos. Pero ahora lo que vemos en Jesús es su humanidad. Y en su humanidad, nosotros nunca habíamos visto a Jesús en esta situación, como lo vemos, como nos lo plantea Marcos, en donde vemos a Jesús completamente desconcertado porque está muy angustiado. ¿Viste la manera en que estos versículos 32 al 42 nos narra cómo Jesús va una y otra vez a orar y regresa con sus discípulos y siempre es la misma oración? Nunca habíamos visto a Jesús tan confundido, tan desconcertado en su humanidad, y esto es a causa de la profunda angustia de muerte. No sé cuántos de ustedes han experimentado angustia, pero una angustia severa. Yo pasé por un tiempo junto con mi familia y la familia de mi suegra, por un tiempo de una profunda angustia, por una tragedia que ustedes saben que nosotros vivimos, y de verdad alcanzas a casi palpar el infierno en medio de esas angustias. Pero la angustia de Jesús es una angustia de muerte. Él les dice a sus discípulos: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. En el versículo 37 vemos que Jesús regresa y encuentra a sus discípulos durmiendo y no velando como les dijo. Interesante, aquellos que dijeron: no, nosotros vamos a dar la vida por ti, aunque tuviéramos que morir por ti, nunca te abandonaremos. Y Jesús les dice: oren conmigo, por favor. Y una sola hora no pudieron pasar velando con Jesús. Interesante. Creo que eso es una manera de Marcos de mostrarnos, de identificarnos a nosotros con los discípulos. Porque solemos pensar de ellos qué bárbaros son, pero ¿y nosotros? Solemos decir: daría mi vida por Cristo. Yo quiero ser un siervo para tu gloria. Pero ¿qué está demostrando nuestra vida y nuestra manera de aproximarnos al Señor y nuestro servicio al Señor y nuestra manera de honrar a nuestro Señor con nuestras vidas? Ahora, yo no quiero tampoco minimizar que muchas veces tenemos buenas intenciones. No podemos decir que ellos no hablaron desde el corazón. Pedro y los discípulos tal vez fueron genuinos en su deseo de no abandonar a Jesús, pero lo que estaban por enfrentar iba más allá de sus propias fuerzas. Jesús les dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Marcos nos dice que Jesús se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras, y así sucedió 3 veces, y cada vez que regresaba era lo mismo. Lo que Jesús les estaba diciendo era: dense cuenta de lo que está sucediendo, velen porque está sucediendo todo aquello que les he venido anunciando desde aquel tiempo que empecé a decirles cuál era la naturaleza de mi obra. Y este es el momento en el que el Hijo del Hombre va a ser entregado por ustedes. Jesús les dice: incluso yo, es decir, en otras palabras, Jesús les está diciendo: incluso yo estoy orando porque yo mismo estoy experimentando la debilidad de la carne en mi humanidad ante lo que estoy a punto de enfrentar por ustedes. Esto es de dimensiones cósmicas. La palabra de Dios nos revela que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Y Hebreos nos dice que Él sufrió y padeció todas las tentaciones que nosotros padecemos.
Y aquí vemos a Jesús sentir la debilidad de su carne al punto de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está tan angustiado hasta el punto de la muerte? La respuesta la encontramos en el versículo 36. Vea lo que dice. Y decía, Abba Padre, que traducido sería papito, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No, Jesús no está pidiendo ser librado del hecho de que lo van a traicionar y abandonar sus propios discípulos, aunque seguramente esto debe haber producido una gran tristeza en él humanamente. Tampoco es por el arresto, tampoco es por los golpes y los látigos que iban a desgarrar su carne hasta desfigurarlo. Tampoco Jesús está pidiendo ser exentado de los clavos que iban a traspasar sus manos y sus pies, o las horas de terrible sufrimiento colgado en ese madero ante la burla y los golpes y el maltrato que sufrió de los romanos y de los judíos. La angustia de Jesús hasta la muerte que Él está sufriendo es a causa de que Él está a punto de recibir toda la ira de Dios. El castigo, escucha esto, por todos los pecados de toda la humanidad sobre Él en la cruz del Calvario. Esa es la copa a la que se refiere Jesús, que preferiría evitar beber. Porque no hay nadie, mis hermanos, en esta tierra que quiera beber la ira de la copa de Dios. Ni siquiera por mis propios pecados la quiero beber, cuanto menos por los pecados de toda la humanidad. Porque esta copa se refiere a la ira de Dios por el pecado. Vea lo que dice Isaías 51, versículo 17. Despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. Jeremías 49, versículo 12. Pues así dice el Señor, los que no estaban condenados a beber la copa ciertamente la beberán. ¿Y serás tú absuelto por completo? No serás absuelto, sino que ciertamente la beberás. Y Salmos capítulo 75, versículo 8, vea lo que dice. Porque hay una copa en la mano del Señor, y el vino se fermenta lleno de mixtura, y de este Él sirve. Ciertamente la sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo puede ser esto compatible con un Dios de amor? ¿Por qué un Dios de amor está enojado? No me gusta la idea de un Dios airado. Y yo me quedaría un poco corto para podérselos explicar en 3 minutos, pero quiero mostrarles algo que dijo Timothy Keller, un amado pastor presbiteriano que ha partido con el Señor hace un par de años y que ha sido una tremenda bendición para el mundo evangélico, con todo el material y libros que él ha producido, que él produjo para la gloria de Dios. Vea lo que dijo Timothy Keller: el problema es que si quieres un Dios de amor, también será un Dios enfadado. Por favor, piensa en ello. Las personas que aman pueden enojarse, no a pesar de su amor, sino debido a su amor. De hecho, cuanto más intensa y profundamente amas a una persona, más te puedes enojar. ¿No te habías dado cuenta? Cuando ves personas heridas o que han sufrido abuso, te enojas. Si ves a personas que se hacen daño a sí mismas, te enfadas con ellas por amor. Tu sentido del amor y de la justicia se activan a la vez. No son sentidos opuestos.
Si ves a personas que se están destruyendo o están destruyendo a otros y no te enojas, es porque no te importa. Estás demasiado centrado en ti mismo, eres demasiado cínico o demasiado duro de corazón. Cuanto más amas, más te enfadas ante aquello que hace daño a quien amas. Y cuanto mayor es el daño, mayor será tu reacción. Cuanto más debiéramos esperar que un Dios perfectamente justo haga lo mismo. La medida de su enojo va en función de su amor y su bondad hacia todo lo que Él ha creado y que está siendo destruido por el pecado. Si no crees en un Dios de ira, no tienes ni idea cuánto vales. Un Dios sin ira no tiene necesidad de ir a la cruz y sufrir una terrible agonía y morir para poder salvarte. Así que, tomando en cuenta ambas cosas, que Jesús de antemano sabía porque estaba escrito que sus discípulos lo abandonarían y que Él enfrentaría en unas cuantas horas más la ira de Dios, nos ayuda a comprender que Jesús está aquí en Getsemaní, dándose cuenta que Él enfrentará en soledad toda la ira de Dios, la culpa de todo el pecado de todos los hombres sobre Él en soledad. Todos conocemos las palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vean esta relación entre la ira de Dios, el castigo de Dios y el abandono de Dios. Porque, hermanos, no hay nada peor que alguien pueda experimentar jamás que el abandono de Dios. Nadie en la historia de la humanidad ha experimentado jamás el abandono total de Dios, excepto Jesús en la cruz del Calvario. La gracia común de Dios ha permanecido sobre este mundo caído, mis hermanos, aún después de que nosotros lo abandonamos, aún después de que nosotros lo traicionamos en Edén. La gracia común de Dios ha permanecido en este mundo. Si aún hay algo de bondad en este mundo, no es por nosotros. Si aún queda un poco de moralidad, si aún queda algo de justicia en este mundo, es solamente porque Dios no ha apartado su mano de este mundo caído y corrompido del pecado. Y esto a causa de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, teniendo el Señor paciencia, llamando a muchos al arrepentimiento, porque el Señor quiere salvar a pecadores. Pero un día, mis hermanos, Dios dará el peor de los castigos a los hombres. ¿Sabes lo que es el infierno? La ausencia total de Dios. Dios abandonará a todo aquel que no reciba el regalo de la gracia que Él ha extendido en Cristo Jesús. Y ese día no lo queremos enfrentar, tú y yo. Y de ese día vino Jesús a rescatarnos, aunque no lo merecemos. Jesús oró, en otras palabras, Padre, sé que voy a enfrentar lo que más me aterra y quisiera que hubiera otra manera de salvar a los pecadores. Pero sé que esta es tu voluntad porque los amas desde antes de la fundación del mundo. Porque los hiciste a tu imagen y a tu semejanza y porque el día en que ellos se rebelaron contra ti, a pesar de merecer que fueran exterminados, tú les prometiste que los restaurarías a una relación contigo. Porque los amas y porque yo también los amo, está diciendo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Mis hermanos, Getsemaní nos recuerda cuán determinado está Cristo a salvarnos, a pesar de no merecerlo. Y esto nos lleva a la siguiente escena que nos muestra por qué no lo merecemos. Algunos somos como los discípulos, otros como Judas, otros como los hombres con palos y piedras, otros como los religiosos de aquella época. Vemos que Jesús, versículos 43 al 50, es entregado y abandonado por sus propios discípulos. Judas entrega hipócritamente a Jesús con un beso y le dice Rabí, como para disimularla, ¿no?
como para dejar una puertita abierta con Jesús por si las cosas no salen como Él espera. Y luego les da la instrucción a toda esta gente que dice que venían con piedras y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Dice, cuando yo le dé el beso, ustedes lo tienen que aprender y lo tienen que llevar con seguridad. Judas sabía que Jesús poseía un poder extraordinario. Él lo había experimentado estando con él y él pensaba que tal vez Jesús podía utilizar ese poder para resistirse y contraatacarlos. Cuando Judas lo besa y es aprendido, Pedro saca su espada y le corta una oreja a uno de ellos. El pasaje no dice que es Pedro. Recuerden que Marcos es como el discípulo de Pedro que escribe, según Papías, que escribe el Evangelio de Marcos con las memorias y las enseñanzas de Pedro. Tal vez, por honrar a su maestro, Marcos dice, uno de los que estaban ahí. Pero Juan dice, sí fue Pedro. En el Evangelio de Juan nos dice, y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Pero ven la respuesta de Jesús. Él se dirige a todos ellos, a Judas, a la multitud, incluso a Pedro, y le dice, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse de que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. En otras palabras, Jesús les está diciendo, si vienen a mí con espadas porque piensan que yo voy a contraatacar con espadas, es que no han entendido lo que es el reino de Dios que yo vine a traer para ustedes. El reino de Dios es diferente al reino de este mundo. Jesús les dijo estas palabras a ellos y nos las dice a nosotros el día de hoy, mis hermanos. Mi reino es totalmente diferente. La manera en que voy a cambiar las cosas es opuesta a la manera en que ustedes hacen las cosas. Ustedes vienen a mí para tratar de arrestarme con espadas pensando que yo estoy levantando simplemente una revolución, una revuelta como muchas que han habido antes. Pero déjenme decirles que mi revolución es la revolución de verdad, es la revolución del reino de los cielos. Yo voy a amar a mis enemigos. Yo voy a servir y a sacrificarme por otros. Yo no vine a devolver mal por mal. Yo voy a vencer el mal con el bien para salvarlos. Porque Jesús, mis hermanos, en Getsemaní estaba ganando, de hecho, la batalla que Adán en el huerto de Edén perdió, con la cual todos nosotros caímos cuando Él se rebeló contra la voluntad del Padre. Pero Jesús en Getsemaní estaba ganando la más grande batalla por nosotros, haciéndose obediente a la voluntad del Padre, dando su vida por nosotros. Lo que perdimos en el huerto del Edén, Jesús lo recuperó para nosotros en el huerto de Getsemaní. Getsemaní nos recuerda cuán determinado está Cristo a salvarnos, mis hermanos, a pesar de que no lo merecemos, de que somos como los discípulos, peor aún que podemos llegar a ser como Judas. Pero es sumamente alentador el versículo 28 y a mí me encanta. Jesús sabía lo que acontecería. Si quieres colocar el versículo 28 en la pantalla, Santi. Jesús sabía lo que acontecería, mis hermanos. Escrito está que así tenía que suceder. El pastor justo sería castigado, sería herido, muerto por Dios mismo en lugar de sus ovejas descarriadas, para que esas ovejas descarriadas fueran perdonadas. Así lo determinó el Señor. ¿Por qué? Muchos preguntan hasta el día de hoy, ¿es que no hay otra manera? ¿Por qué no Dios simplemente se olvida de nuestros pecados y nos perdona y ya? La respuesta es no. Porque Dios nos ama. Y si Dios nos ama es porque Él es bueno. Y si Dios es bueno, necesariamente Él es justo, como lo muestra su palabra. Y si Él es justo, verdaderamente, Él debe castigar el pecado y la maldad.
y la paga del pecado es la muerte. Así que no podemos separar una cosa de la otra. Jesús en Getsemaní, mis hermanos, enfrentó en su humanidad una anticipación del terror que significa recibir todo el peso de la ira de Dios por todos los pecados de toda la humanidad sobre él. Fue como un calvario antes del calvario. Jesús en Getsemaní enfrentó la realidad de que él iba a ser abandonado, no por sus discípulos, sino por el Padre, para que nosotros jamás fuéramos abandonados por el Padre. Los pecados de aquellos que lo traicionarían y lo abandonarían, como tú y yo, que no lo merecíamos, caerían sobre él, pero él oró: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, le dice al Padre, porque así lo has determinado tú. Jesús sabía que no había otra manera, mis hermanos. Solamente él podría llevar a cabo esta misión de rescate y debía hacerlo en soledad y en abandono. ¿Sabes qué? Esto no es una tragedia. Esto no es una tragedia. Es el magnífico plan de Dios, orquestado desde antes de la fundación del mundo, para salvarte a ti, para salvarte a ti, a mí que hemos creído en Jesús, y para ofrecerte salvación a ti que no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Esto no fue una tragedia. Solamente Él podía llevar a cabo esta misión de rescate, y tenía que hacerlo en soledad y en abandono. Él aceptó, se determinó por amor a cumplir la voluntad del Padre, que aquellos que merecíamos el castigo fuéramos perdonados por su sacrificio perfecto. Esto no fue una tragedia, porque sin Getsemaní no hay cruz, y sin cruz no hay resurrección, y sin resurrección no hay esperanza para los pecadores. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, por Cristo Jesús, que se determinó a salvarnos a pesar de que no lo merecíamos. Pero estaba citando el versículo 28, donde vemos que Él, como el pastor fiel de Zacarías 13, tierno y compasivo, aún sabiendo que sus discípulos lo abandonarían, les dijo: sin embargo, después de ser levantado de los muertos, versículo 28, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Él nunca dejó de pastorear a sus discípulos, a sus ovejas. Aunque ellos lo abandonaron, Él jamás los abandonó, jamás te abandonó a ti y a mí. El final del libro de Marcos y el libro de Hechos nos muestran que de hecho así fue. Se volvió a encontrar con ellos, porque Jesús es el buen pastor que cuida de sus ovejas, hermanos. De alguna manera podríamos decir que incluso este suceso estaba presupuestado, estaba orquestado para que sus ovejas no padecieran con Él, para que ellos saltaran el Calvario, para que Él fuera en soledad a la cruz, para que la vida de ellos fuera preservada, mientras Él daba su vida por ellos. Así tenía que suceder. Tito, capítulo 2, versículo 14 dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Mis hermanos, Getsemaní nos recuerda cuán determinado está Cristo a salvarnos, a pesar de no merecerlo. Nosotros éramos incapaces de salvarnos, parafraseando Romanos 5, 6, pero Jesús vino y se entregó por sus ovejas malvadas. Él no nos abandonó, sino que vino y se entregó para rescatarnos. La angustia de Jesús en Getsemaní nos recuerda, mis hermanos, y nos muestra cuán graves son nuestros pecados a los ojos de Dios, que merecen su ira, el furor de Dios sobre el pecado. Pero también nos muestra cómo la ira de Dios por nuestro pecado no es solo el resultado de su justicia, que debe ser satisfecha, como un juez con el que tú vas, presentas tu caso, y él no se va a conmover en su corazón,
simplemente va a aplicar la ley. Pero Dios no solamente estaba buscando que se cumpliera la ley, que se satisfaciera la ley castigando al pecador, sino que por amor y por su deseo de limpiarnos y restaurarnos, Él mismo pagó el más alto precio por nuestra redención con el sacrificio de su Hijo Jesús. Así ahora nosotros podemos, como creyentes, entregarnos a Él verdaderamente, genuinamente, completamente, y entregarnos a los demás por amor, aunque no lo merezcan. Efesios capítulo 5, versículo 2, es lo que dice el apóstol Pablo. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Mis hermanos, al igual que Jesús, tú y yo vamos a enfrentar la traición, el abandono de muchos en esta tierra, principalmente si lo seguimos a Él. Pero porque Jesús fue determinado por su amor a la cruz en nuestro lugar, hoy nosotros tenemos la garantía de que jamás seremos ni fuimos abandonados por Él. Porque Jesús bebió la copa de la ira de Dios por nosotros. Aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús tenemos la seguridad de que ya no hay condenación para nosotros, sino gloria a la espera de recibirnos. Este es el escándalo de la cruz. Pecadores que hemos sido salvados por gracia y por amor de Dios sin merecerlo. Solo por poner nuestra fe en aquel, el pastor que dio su vida por las ovejas descarriadas. Hermanos, las palabras de Jesús y su ejemplo de dependencia y de sometimiento a la voluntad del Padre por medio de la oración nos enseñan a no confiar en nuestras propias fuerzas. Jesús les dijo a los discípulos: miren, yo sé que ustedes tienen muy buenas intenciones, pero no se confíen de su carne, porque su carne es débil. Yo sé que en su espíritu, muchos de ustedes, y Jesús te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí, yo sé que muchos de ustedes tienen muy buenas intenciones para conmigo, pero sé honesto y haz un recuento de lo que has hecho en tu vida y te vas a dar cuenta que el resultado es abandono y abandono y abandono una y otra vez, que tus esfuerzos no son suficientes porque en tus fuerzas tú no puedes hacerlo, pero puedes fortalecerte en el Padre y en su perfecta voluntad para ti. Esto nos motiva a llevar una vida de oración en dependencia del Padre. Hermanos, no oramos solamente cuando tenemos un pliego petitorio. Voy a ir a la oración de la iglesia porque ahora sí tengo muchos problemas, yo ahora sí ocupo oración. No, oramos porque dependemos de Él para toda nuestra vida, porque no podemos confiarnos de nuestras buenas intenciones. Póngase de pie, por favor. Mis hermanos, porque fue el plan predeterminado por Dios que Cristo, nuestro pastor y rey, fuera sacrificado en nuestro lugar para redimirnos. Nosotros hoy tenemos la certeza de que la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es perfecta, sin importar las circunstancias que estés atravesando, mi hermano y mi hermana. Tú puedes confiar en la perfecta voluntad del Señor. ¿Sabes por qué? Porque su perfecta voluntad ya fue mostrada en la cruz del Calvario. Porque la peor situación que cualquier ser humano pudiera enfrentar, el abandono mismo de Dios, no de los hombres, sino de Dios mismo, ya lo padeció Jesucristo en la cruz. Lo peor que te podía pasar, ya lo experimentó Él para que tú no tengas que sufrirlo, para que al igual que los discípulos pueda ser preservado. Así que cualquier circunstancia que estás enfrentando hoy en tu vida, tú puedes arrodillarte y aunque estés angustiado, decir: Señor, esto me angustia hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad, hágase tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Sabes por qué?
porque Getsemaní nos recuerda cuán determinado está Cristo a salvarnos, a pesar de que no lo merecíamos.